siempre tiene que estar acorde a lo que existe al momento de la realidad y sobre todo en el marco establecido dentro de la Constitución. Me parece que tenemos ya al invitado, ¿sí? Bueno, vamos a dar paso a nuestro primer invitado. ¿Quién tenemos el día de hoy? Así es, ya está conectado el doctor Fernando Llávar, experto en Derecho Penal y doctor en Jurisprudencia, para analizar esta temática que ya nos tiene convocados desde hace algunos días justamente en Voces y Opiniones, y es sobre si es necesaria una constituyente. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muy buenos días, muy amables por la invitación, con la que podemos tratar en profundidad, aunque sea parcial, algunos de los temas que valga la pena ser tratados en la nueva Constitución en caso de ser aprobada. Bien, Fernando, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte acá. Buenos días. Gracias por compartir con nosotros. La primera pregunta, la más, como tenemos acá en la claqueta, ¿por qué es necesaria o por qué no es necesaria una constituyente? Bien, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que sí es necesaria, y no solo que es necesaria, sino que es urgente. Hay temas que requieren una reestructuración completa en la Constitución, y desde digamos, de la estructura actual en que se encuentra, sería muy difícil reformarla parcialmente a través de las vías establecidas en la actual Constitución, como lo es mediante la Asamblea Nacional, a efectos de no, digamos, generar un impacto en otra parte de la Constitución por esa reforma. Vamos a temas puntuales que tal vez si lo aterrizamos sean mucho más fáciles de entender. Vamos a ver temas, por ejemplo, de debido proceso. Mucho se discute temas orgánicos, temas de estructura, temas de justicia, que podemos analizarlo posteriormente. Pero yo quisiera tratar un tema sobre debido proceso que para mí es interesante que pueda ser materia de discusión, porque al final del día ninguno de nosotros tiene la verdad absoluta, ni cree o puede tener la última solución de todos los problemas. Pero hay un tema que tenemos 27 años arrastrándolo y que para mí de inicio era un error. Y no porque conceptualmente no sea necesaria algún tipo de regulación, pero la que se hizo realmente produjo. Sí. Se nos quedó. Parece que un ratito. se congeló un momento la imagen. Ya está tan interesante el tema, debido proceso. Sí, por ahí se congeló un por ahí momento la imagen, estábamos. nos avisan cuando ya podemos estar. Bueno, se estaba tratando el tema con el doctor Fernando Llávar, nos decía que uno de los temas importantes que consideraba él para una eventual Asamblea Nacional Constituyente es un tema del debido proceso, ¿no? No sé por dónde lo iba a enfocar el tema del debido proceso, pero aparte del tema, yo creo que en este tema de la constituyente se lo va a ir trabajando por partes, ¿no? De las cosas que tal vez hayan Por necesidad de ir ejemplo, modulando. ustedes, O ¿por dónde empezaría con el tema de la constitución? ya volvió Ya por ahora el doctor. Parece que estamos. Sí. Ahí. Fernando, te perdimos en la conexión, nos quedamos hasta la explicación que dabas de que bajo tu punto de vista habría que ampliar o mejorar el tema del debido proceso. Hasta ahí te quedaste porque se cayó la conexión. ¿Sí nos logras escuchar? Hola, sí, disculpen el retraso, hubo un problema técnico. Sí. A ver, no sé hasta qué punto se quedó, pero Sí, lo que 27 estaba yo años. planteando. Hasta el tema del debido proceso. Sí. Indicabas que Sí. querías analizar el debido El tema proceso. puntual que quisiera que conversáramos es uno que arrastramos hace 27 años, y es el de la caducidad de la prisión preventiva. Resulta que, siendo un tema conceptualmente correcto, la regulación que se hizo, y a nivel constitucional en el Ecuador, no es ni siquiera algo que estuviera en la Convención Americana de Derechos Humanos, ni tampoco en su jurisprudencia. Habernos impuesto 6 meses para delitos que en su momento se llamaban de prisión, con una pena hasta 5 años, y 1 año en el resto que tuvieran una pena mayor, produjo un problema muy serio, incluso de diagramación del proceso penal como tal, porque todo tenía que estar dentro de ese año para que cuadren los tiempos necesarios. Si bien es verdad que veníamos arrastrando grandes abusos de unas prisiones preventivas muy extensas, de años incluso, la realidad es que esta fijación muy rígida lo que provocó al final del día fue impunidad. Impunidad. Entonces, un tema puntual que se me preguntan a mí, creo que vale la pena conversarlo, porque ninguno de nosotros tiene digamos, la verdad en sus manos, ni puede definir la solución concreta, pero un tema importante para mí es analizar, reformar la caducidad de la prisión preventiva para establecerlo en parámetros y no en tiempos. Esto es,
que caso a caso cada juez lo resuelva basándose en el tipo de delito, complejidad de la causa, número de procesados, etc. Y sobre eso se fije los tiempos de la prisión preventiva. Eso es un tema de debido proceso que para mí es necesario. Por lo menos generar la discusión ya a nivel de todos los actores que están involucrados en el tema de justicia, para poder de ellos, sobre todo, dotarnos de estadísticas ciertas de aquellas personas que recuperaron su libertad después de una declaratoria de caducidad de prisión preventiva y si al final su sentencia terminó siendo ejecutada o no, ¿no? Entonces, esto, sin tratar de ser reglamentario, esto es un tema puntualmente que me parece que vale la pena ser discutido a nivel de una reforma, de una nueva constitución. Doctor, una pregunta. ¿Qué? ¿Y en ese Sí. caso no sería factible de pronto mejorar también los tiempos y la actuación de fiscalía, por ejemplo, de la función judicial para evitar esa caducidad? Porque entiendo que cuando las dilaciones se dan de parte de la persona que está privada de libertad, bueno, pues también se extiende este tiempo para que no opere la caducidad. Mira, las reformas de las actuaciones de los jueces, fiscales y defensores es un tema que tal vez parcialmente puede ser abordado en una constitución, sin pecar de reglamentaria. Una vez más, creemos que, yo en mi criterio creo que no debemos entrar a analizar cada detalle de las actuaciones porque esto es un tema infralegal, en su gran mayoría es infraconstitucional. Y por ende es una discusión más de la regulación que debe tener la función judicial. Ahora, si me preguntas a mí, ¿un problema serio es el número de jueces, fiscales y defensores? Creo que sí. Y eso debería activar una cláusula automática de incremento del presupuesto de la función judicial para que cada año se incremente el número de servidores judiciales que se requieren. Eso sí es correcto. Y eso en parte soluciona el problema, porque claramente tenemos una acuciante mora procesal en todas las áreas, no solamente en penal, pero esta es una vía de solución, que si ustedes ven, ¿hace cuánto no logramos incrementar el número de servidores judiciales para poder solucionar los problemas de la gente? Que ese es el tema de fondo. La mora es uno de los principales problemas que tiene la función judicial. Y eso, insisto, sin pecar de ser reglamentario, lo que debería activar es una cláusula automática de incremento presupuestario anual cada año con corte a los estudios que se hacen de la necesidad por el crecimiento de la demanda. Eso por ese lado. ¿Okay? Ahora, saliendo del tema de debido proceso y vamos al tema de justicia como tal, sí, insisto, hay muchos temas más que tratar, pero para no perder el tema y el tiempo, en justicia, la propuesta de dar la autonomía a la Fiscalía me parece correcta. Es decir, que salga de la actual visión que se tiene de la función judicial, un todo en el cual está supeditada, incluso presupuestariamente, o incluso también en temas como los concursos incluso y disciplinarios, sobre el cual voy a regresar, a un Consejo de la Judicatura. Creo que ese tema para mí debe garantizarse una autonomía de la Fiscalía que le permita trabajar con la mayor objetividad, pero también, insisto, con independencia, para que pueda ser mucho más eficiente. Ahora, uno de los temas cruciales es, y debe ser objetivo de la Constitución como tal, es reducir hasta eliminar la impunidad. Particularmente estamos hablando de la impunidad delictual. Uno de los principales factores de impunidad son nuestras deficientes capacidades investigativas. La investigación criminal realmente aún deja mucho que desear, y no porque no tengamos buenos investigadores, sino porque no son suficientes para poder atender la demanda. Hemos tenido décadas estructurando reformas procesales, tratando de depurar el sistema para que el juez no investigue y la fiscalía sea la que se encarga, y todo esto conceptualmente es muy correcto. Pero si no tienes un buen elemento investigador que dé soporte a la fiscalía, y me refiero a esto, policía judicial o investigación de privados también, o cuerpos privados de investigación, esto no va a dar ningún resultado. Si ustedes van a una fiscalía al día de hoy, encontrarán que les asignan más o menos 300 a 400 casos por año, y cuando les preguntas en cuántos formulaste cargos, te van a decir que en 15. 20 es un gran fiscal, ¿no? Y 30 es un superdotado, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad es que aunque siempre están ocupados, porque uno va a un despacho, un fiscal, y siempre está con una agenda repleta entre diligencias, entre audiencias, etcétera,
el resultado final, que es la definición de pasar de una investigación previa a una instrucción fiscal, es muy escasa las posibilidades de que eso ocurra. Insisto, mucho menor del 10%, mucho menor. Entonces, este es el factor cuello de botella a resolver. Y eso requiere mayor investigación criminal. Por ende, lo que realmente necesitamos, más que una gran reforma judicial, porque creo que ya nadie va a discutir que el sistema actual acusatorio es el que debería mantenerse en una futura visión procesal penal, lo que necesitamos es una mejor investigación criminal. Y para eso hay que enfocar todos los esfuerzos hacia otra parte. Entonces, esto, por ejemplo, sí da resultados, porque una mejor investigación criminal, y no solamente me refiero en calidad, sino también en cantidad, va a permitir a la Fiscalía poder resolver los casos y avanzar hacia una formulación de cargos. Y con eso en parte se va reduciendo la impunidad. Recordemos que la gran mayoría de las sentencias dictadas dentro del sistema procesal penal son de flagrancia, es decir, casos que en buena parte se han resuelto el primer día, porque casi toda la evidencia que se presenta el día de la audiencia de juicio la tenía el primer día. Y cualquier cosa extra es una pericia a lo que se tenía el primer día. Entonces, esto no puede seguir así. No puede ser que nuestra gran fuente de sentencia esté en la flagrancia. Debemos atender lo no flagrante. Por eso, cuando me tocó estar en la judicatura en el año 2011, nosotros diseñamos las unidades de flagrancia, justamente pensando en cómo acotar esta que es una área específica del sistema para que el resto se descontamine de lo flagrante y pueda enfocarse en una mejor investigación. Pero eso puntualmente es una necesidad. Ahora, un tema que mencioné hace un momento es la cuestión disciplinaria. Mi criterio es que debemos quitarle la competencia disciplinaria, por lo menos de las sanciones más graves, a la judicatura. Y debemos crear una sala de la Corte Nacional de Justicia de lo disciplinario. ¿Por qué? Porque resulta que al final del día hubo tantas quejas relacionadas con las actuaciones del Consejo de la Judicatura cuando emitía resoluciones disciplinarias y que la sentencia que se dictó en la Corte Constitucional relacionada al error inexcusable pretendía solucionar. Hoy eso no es una solución real. Al final del día, la coparticipación jurisdiccional en sumarios produce más, en muchos casos, produce más efectos nocivos que positivos. Pero sobre todo que también nos lleva al mismo punto que se criticaba la judicatura, y era que existían interpretaciones de derecho distintas de las que podía ser la correcta de un ente jurisdiccional. Hoy tienes de una misma corte provincial, tienes distintas interpretaciones sobre puntos de derecho y que terminan en un caso con una sanción disciplinaria y en otro no se lo sanciona. Entonces, para mí debemos concentrar, más que nada incluso por seguridad jurídica de los servidores judiciales y también de los usuarios, en una sala de la Corte Nacional. Insisto, por lo menos lo que es la suspensión y la destitución debería ser competencia de la Corte Nacional, y con eso eliminamos esta coparticipación de judicatura y entes jurisdiccionales como está diseñado hoy, y hacemos que la judicatura se vuelva una especie de fiscal disciplinario. Es decir, investiga el caso y lo presenta ante la sala de lo disciplinario de la Corte Nacional. Y luego se resuelve. Los jueces que además no solamente en sus funciones está la de resolver este tema disciplinario, sino también unificar los criterios. ¿Para qué? Para que exista seguridad jurídica. Entonces, ese, por ejemplo, sumado a la necesidad de aumentar salas de la Corte Nacional, hoy, por ejemplo, un proceso penal no tiene suficientes jueces para conocer todo el proceso, incluido revisión. Ya cuando llega revisión, ya no hay jueces de la sala penal. Ya en ese momento tiene que estar con jueces de otras áreas. Entonces se perdió la especialidad por completo. Entonces es necesario reformarlo. Vayan ustedes a un tema contencioso administrativo. ¿Cuántos años toma pasar la fase de admisibilidad? Entonces, eso es un tema que tiene que ser resuelto. Tal vez el límite de tener 21 jueces sea un problema que pueda solucionarse a través de la reforma de una nueva constitución y que se establezca un número de jueces que requiera, obviamente, en base a la demanda. O la creación de salas provisionales para que puedan resolver esta cantidad de casos que están todavía atorados. Recordemos que hace muchos años se decía que en la Corte Nacional entraban más de 10.000 casos al año. Más de 10.000 casos al año que tienen que atender 21 jueces. Doctor Yavar, ¿me permite hacerle una consulta que es bastante
recurrente últimamente entre la ciudadanía y tiene que ver con el tiempo en que llevamos ya con esta Constitución. Desde el 2008 ya serían aproximadamente 17 años, pero recién ahora en el 2025 se está hablando de esta necesidad de implementar una nueva Constitución. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora y que no ocurría antes, que no se veía quizás este debate tan necesario para la construcción de una asamblea constituyente? Mire, hay muchísimos temas que sin duda parten también de la propia concepción de la Constitución de Montecristi, que no es que necesariamente todo sea mal, pero hay partes que limitan incluso ya en el ámbito de la economía las actuaciones del Estado y particularmente la coparticipación de la empresa privada dentro del mismo. ¿Cuántas veces hemos tenido limitaciones legislativas para poder dotar de una normativa mucho más, digamos, efectiva en términos de que participe el sector privado sin necesidad de privatizar? No estoy abogando por esa figura, por si acaso, pero sí con una participación que permita darle eficiencia al sistema y que claramente los recursos, sin ninguna afectación a la Pachamama, puedan ser explotados en beneficio de la economía ecuatoriana. Entonces, sí se parte de ciertas ideas puntuales en las que en el pasado han limitado. Recordemos que nosotros tenemos algunos factores importantes que nos tienen realmente rezagados a nivel regional de la inversión extranjera. Entre otros, claramente está la imposibilidad de firmar acuerdos en materia de arbitraje. Entonces, esto, por ejemplo, que es un tema que para muchos es una cuestión básica de seguridad jurídica por la desconfianza que se tiene en la justicia ordinaria, limita también las inversiones privadas. Y creo que es importante acotar cómo la Procuraduría actualmente está ganando la mayoría de los casos en arbitraje. Lo que siempre se ha criticado, que el arbitraje es para perder y que siempre nos ganan, etcétera. Bueno, yo la verdad sí creo que vale la pena resaltar el papel de la Procuraduría General del Estado actualmente, donde se puede demostrar que con funcionarios competentes los casos también se pueden ganar y que muchas veces estas demandas que se han presentado han sido insuficientemente planteadas y por ende sus fundamentos no han podido convencer a los tribunales arbitrales. Entonces, hay limitaciones basadas también en inversión extranjera, porque la solución, insisto, no es que es mágica y que necesariamente una nueva constitución va a dotar y crear un ambiente nuevo si no se compagina con políticas públicas. Pero por eso es importante que tanto en la constitución per se, sin llegar a ser reglamentaria, pero con un buen sistema de transición, enarbole las políticas públicas que tienen que ser implementadas inmediatamente por el Estado ecuatoriano, cuestión que en algunas temáticas no ha llegado a ser implementado. No me quiero alejar mucho del tema justicia, porque incluso cuando yo entraba estaban comentándolo, el tema de justicia indígena. Y esto es un tema muy interesante y las limitaciones que la propia Corte Constitucional ha dado al tema, creo que vale la pena que de una u otra forma sean mencionadas en una nueva constitución. No todos los temas pueden ser tratados en justicia indígena. Más allá de la cosmovisión que tiene el sector indígena en relación a la resolución de sus conflictos, temáticas relacionadas como, por ejemplo, qué temas son competencia de la justicia indígena como tal, en materia penal, porque hay muchas otras discusiones. Vean, en justicia indígena se discuten hasta cuestiones de divorcio. Y es interesante porque la coparticipación de la comunidad muchas veces produce una mejor resolución que la que tenemos o estamos acostumbrados con jueces profesionales. ¿Por qué? Porque todos participan y todos integran. Entonces, no necesariamente la justicia indígena es mala per se, porque no es correcto eso. Ahora, los excesos y los abusos sí, y deben ser regulados. Y eso no ha pasado más allá de las sentencias que se han emitido por parte de la Corte Constitucional. Entonces, en materia penal, por ejemplo, un límite para mí muy claro debería ser hasta dónde llegar. Debe ser un tema netamente contravencional y no delictual. Los delitos no deberían ser competencia de la justicia indígena. Y ahora estas medidas cautelares, por decirlo de alguna forma, que se han venido dictando de retención como tal, tampoco tienen regulación. Recordemos que la justicia indígena no está formalmente regulada en ningún texto. Y además que de una comunidad a otra varían las prácticas, porque es una justicia consuetudinaria y que tiene otra naturaleza por fuera de cualquier normativización que podamos implementar, sin perjuicio que en alguna comunidad hayan elaborado algún tipo de documento, pero la generalidad no tiene una regulación puntual. Y
las penas que se imponen, que evidentemente responden a otros parámetros distintos a nuestra visión occidental de la justicia, como por ejemplo ortigar a las personas, mañana con volada, eso tiene una simbología detrás de ello, que es la simbología de la purificación, es limpiar a esta persona que ha venido claramente con una actuación incorrecta y ha roto la armonía comunitaria, y este tipo de penas, que no son concebidas como castigo, sino como un restablecimiento de la armonía, tienen esa finalidad. Bien, entonces sí hay que hacer límites y tal vez, insisto, si quedaran ser reglamentarios, la propia Constitución podría limitar las competencias, especialmente en materias penales que la justicia indígena pudiera traer. Ahora, de la mano con esto, y insisto, en lo que constituye la construcción de las soluciones de los problemas que consideramos en algunos momentos dados por la etiqueta del legislativo, que es un tema penal, para mí debemos discutir el tema jurados. Definitivamente deberíamos analizarlo, y es un tema que hoy ya está en la Asamblea con un proyecto de ley en la Comisión de Justicia. Sí, de hecho, recuerdo que tuvimos una entrevista con usted mismo, doctor, en este espacio, hablando sobre el sistema de jurados y comparándonos con otras latitudes. Doctor, le queremos agradecer su tiempo y estas propuestas. Hemos hablado de caducidad de la prisión preventiva, de la optimización en el servicio de la justicia, de también hacer más numerosos los funcionarios judiciales que están necesarios el día de hoy, del control disciplinario. Le agradecemos mucho la propuesta, doctor, y esperamos que se pueda volver a conectar con nosotros para una siguiente ocasión. Muchas gracias.